Marianela de Benito Pérez Galdós. Cuenta la historia de una jovencita llamada Marianela que vive excluida de la sociedad. Se enamora de un jovencito llamado Pablo que no juzga sus apariencias ya que él es ciego. Nace una conexión muy íntima entre ambos personajes. Pablo, al operarse de la vista, se enamora de Florentina pensando que es Marianela. Esto lo que ocasiona es que Marianela intente suicidarse ya que ella se sentía inútil. El tema principal de esta novela es la importancia de la belleza interior y cómo la sociedad sobrevalora el exterior. Marianela es el ejemplo más claro de cómo la bondad queda supeditada irremediablemente a factores como la clase, el dinero, la procedencia o el atractivo físico. La novela puede relacionarse con temas de la ESI, como el estándar de la belleza ideal. En este caso, la protagonista es rechazada por no cumplir esos estándares. Pero si fuera al revés, ella sería más que bienvenida. En mi opinión, esta novela está muy buena ya que habla sobre temas para reflexionar y tener presente, que la autoestima alta en la persona es básica para afrontar situaciones adversas, como las que presenta el personaje de Marianela. Marianela cuenta la historia de una joven llamada Marianela, que trabaja como guía para un joven ciego llamado Pablo. Marianela se enamora profundamente de Pablo, pero él solo la ve como una amiga. A medida que avanza la trama, se revela un secreto impactante sobre la verdadera apariencia física de Marianela, lo que lleva a desafíos emocionales y conflictos en las relaciones de los personajes. La novela explora temas como la belleza, el amor no correspondido y la aceptación de uno mismo. En Marianela se puede observar una crítica a los patrones hegemónicos de belleza a través del personaje de Marianela, quien es descrita como poco atractiva físicamente, pero posee una belleza interior y una inteligencia que la hacen valiosa. La novela cuestiona la superficialidad de los estándares de belleza y resalta la importancia de valorar a las personas por su verdadera esencia. En Marianela se puede establecer una relación entre los patrones hegemónicos de la belleza y la ESI, al abordar cómo estos patrones pueden afectar el autoestima y el desarrollo emocional de las personas, y lo importante que es promover una educación que fomente la aceptación y valoración de la diversidad física y emocional. Cuando yo me muera quiero que me toquen cumbia y cuando me Cuando me muera quiero que me toquen cumbia es un libro de Cristian Alarcón. Transcurre en las villas del conurbano y nos narra la historia del protagonista Víctor Manuel Vital, apodado El Frente. Es un pibe chorro, pero roba para su gente, todo se lo da a sus vecinos, quedando como una especie de Robin Hood, por ejemplo. Finalmente, la policía lo agarra y lo mata. Tiene subtemas como la marginalidad, la pobreza, el abuso de autoridad policial. El tema central es el conflicto entre clases sociales. El relato puede relacionarse con temas de la ESI, en el cual se habla de las distintas formas de ser joven según los contextos y las experiencias de vida. El protagonista en este caso tiene 17 años y está rodeado en un entorno de marginalidad, de pobreza, el cual también lleva a que robe, por ejemplo. Sería diferente un chico de 17 años con otro tipo de entorno. En mi opinión me pareció bastante interesante y me gustó mucho el vocabulario de los personajes. Eso es algo que te hace meterte por ahí un poco más y entenderlo. Cuando yo me muera quiero que me toquen cumbia y cuando me La casa de Bernarda, una obra de teatro por Federico García Lorca. Esta historia relata sobre un largo luto que Bernarda les impone a sus hijas tras la muerte de su esposo. Angustias, hija del primer marido, hereda una fortuna y atrae a un pretendiente, Pepe el Romano, quien también a su vez seduce a Adela, la hermana menor. María Josefa, madre de Bernarda, aparece en uno de los encuentros clandestinos, y así Bernarda se entera de tal traición. Se estalla una discusión y le dispara a Pepe el Romano, pero este huye. Adela, creyéndolo muerto, se suicida. Al final de la obra, Bernarda decide ocultar la verdad y decir que su hija murió virgen para proteger la honra. Los temas y subtemas de esta obra de teatro son mujeres inmersas en una sociedad patriarcal, el adulterio y la honra, la libertad, los mandatos sociales establecidos, el sexismo y la pasión reprimida. Los temas atravesados en la ESI con esta obra son: los más notorios son los siguientes: las distintas formas de ser joven según los contextos y las experiencias de vida, las distintas miradas sobre el aborto y el derecho de las personas a vivir su sexualidad. Ser joven en distintas épocas. Con esto nos referimos que ser joven en aquella época como en la actualidad no es lo mismo, todo era más estricto y riguroso. Derecho a vivir la sexualidad. En la obra, la santinidad y la virginidad de cada mujer era sagrada, y Adela fue quien rompió con esta tradición, que para la familia era una vergüenza y para el pueblo un pecado.
La hija de la librada, una mujer soltera del pueblo, tiene un hijo fruto de una relación que la avergüenza. Para tapar todo tipo de pruebas, entierra al bebé y el pueblo lo considera un pecado. En particular, a mí me gustó mucho la obra y es muy interesante para leer. Relacionar brevemente la obra La casa de Bernarda Alba con los contenidos de la ESI que estamos trabajando. Primero que nada, vamos a dar un breve resumen de la obra. Bernarda Alba es la dueña de su casa y madre de 5 hijas con una personalidad autoritaria ante ellas. Es una mujer obsesionada con la imagen que tiene los demás de ella y a su familia, y antepone esta reputación a los valores de sus hijas, el cual las prohíbe de cualquier contacto con hombres. El conflicto central gira en torno a las tensiones y rivalidades entre las hijas de Bernarda por encontrar el amor/deseo. Los temas que se ven reflejados en la obra son el reconocimiento y respeto a las distintas maneras de ser mujer y de ser varón, el análisis crítico de la feminidad y la masculinidad en distintos contextos. Estas características, como la opresión como figura de autoridad, oprime a sus hijas y a las personas que viven bajo su techo. La represión de los deseos y pasiones sexuales es un tema recurrente en la obra, especialmente en los personajes femeninos. La sexualidad reprimida se convierte en un elemento desencadenadamente a la tragedia. A lo largo de la obra se refleja la lucha de las hijas de Bernarda por escapar de su opresión y buscar su propia libertad, incluso si eso significa desafiar las normas sociales. Esta obra considero que está muy bien relatada y al mismo tiempo se disfruta de la lectura al ser tan fluida en diálogos, pero tristemente es un tema que pasan muchas mujeres en la actualidad, lo cual me parece importante recalcar. Pecado de omisión, de Ana María Matute. La historia trata de un muchacho que pierde a su familia desde muy joven, Lope. Después de perder a su familia, queda en cuidado de su primo lejano, Emeterio Ruiz. La primera relación con la ESI que le encuentro es el poco desarrollo del cuerpo para su edad de 13 años, debido a la mala alimentación luego de quedar huérfano. Y la segunda es con el proyecto de vida, ya que Lope era muy listo, pero desgraciadamente, al no contar con los medios necesarios para avanzar con su vida, lo daban como un caso perdido. En mi opinión, es un cuento interesante, pero triste, ya que refleja la realidad de muchos adolescentes. Resumen. El cuento trata de un robo hacia un colectivo escolar, donde se llevan a Lino, que por suerte pudo volver sano con todos. Y cuenta que los ladrones lo amenazaron con volver a la casa de él, y por los niños se hacía la denuncia. Desde ese entonces comenzaron a agradecer a la vida que todos están bien, que solo fue un robo de una camioneta y que nadie salió lastimado. Además, el perro, quien era tomado como el motivo de felicidad, ya que recibía todos los días a los niños feliz y saltándoles. Temas principales. Uno de los temas principales es el robo, ya que el cuento comienza con que los ladrones se robaron el colectivo escolar. Debido a eso es cuando comienzan a creer y agradecer todo lo que les pasa en la vida. Otro tema principal es la creencia. A partir de lo sucedido comienzan a creer en el destino, agradecerle y bendecir. Agradecen que solo fue un robo, bendicen cada cosa que les pasa en la vida. Con el tema que pude relacionar este cuento es con la violencia. Se encuentran muchos tipos de violencia. En este caso lo relaciono con la violencia verbal, que al buscar en internet, dentro de este también se relaciona con el abuso emocional y verbal. Esto incluye insultos e intentos de asustarte, aislarte o controlarte. Entonces, al relacionarlo con el cuento, coincide con la amenaza de los ladrones hacia Lino, de que si hacía la denuncia iban a volver, a por él y por los niños. En mi opinión, es importante saber parar cualquier tipo de violencia, apenas es detectada, ya sea desde la violencia verbal o física, teniendo en cuenta que hay muchísimos tipos más de violencia. Es algo muy común tener miedo en estos casos, por ejemplo como lo tuvo Lino, pero también es importante pedir ayuda. Actualmente podemos pedir ayuda ya sea llamando al 144, 137 o 911.
también por el medio de redes o simplemente familiares como personas cercanas. Estamos en una generación donde podemos hablar con libertad y expresión. Tener miedo es común, pero también tenemos una voz que tiene valor en cada uno de nosotros y tenemos que hacernos y hacerla valer en cualquier tipo de violencia, abuso o simplemente dar una opinión. El chico sucio por Mariana Enríquez. Este cuento relata la historia de una mujer que vivía al frente de una madre desalojada con su hijo en una situación de pobreza. El niño, cuyo nombre es el chico sucio, recibía violencia por parte de su madre. A la semana siguiente, la mujer protagonista encuentra que un niño de la cuadra había sido decapitado y casualmente el chico sucio nunca apareció más. Finalmente, una noche, la narradora se encuentra nuevamente con la madre del chico sucio y tiene un breve diálogo dando a entender que había dado a sus hijos a una divinidad. Este relato abarca temas como la pobreza, la violencia, la delincuencia, la marginalidad, la supervivencia, la desigualdad social y la resiliencia. También se exploran aspectos de la infancia en un entorno adverso y cómo los niños pueden verse afectados por las circunstancias que los rodean. El chico sucio atraviesa temas en la ESI como la vulnerabilidad de derechos sexuales, la discriminación, el abuso, el maltrato y la explotación sexual y trata. También se puede relacionar con contenidos de la educación sexual integral al abordar temas como la desigualdad social, la violencia de género, el impacto de los entornos adversos en la salud y el bienestar en los niños. Muchas gracias por ver. El aljibe, de Mariana Enríquez. La historia trata de una chica llamada Josefina. Ella es una chica joven que vivió toda su vida con miedo, por culpa de su familia y de un aljibe. Su relación con la ESI es la violencia de género en la adolescencia por parte de su madre, que le pegaba por sus nervios según ella. Y también se puede abordar el tema de los estereotipos, porque ella se comparaba con su hermana, porque para ella su hermana era mucho más linda. Mi opinión sobre el cuento es que no me gustó, porque la chica sufre mucho por culpa de su familia. Titulado Patrón, se trata de la vida de una joven de 17 años llamada Paula, quien es vendida por su abuela a un hombre muy violento y poderoso llamado Antenor. Este solía maltratarla física y psicológicamente de manera constante, ya que la veía como un objeto de su propiedad al cual usaría para obtener por fin un heredero. Años más tarde, Antenor sufre un accidente grave que lo deja en silla de ruedas. Es debido a esto que el rumbo de la historia cambia completamente. El poder que solía tener el patrón de Paula sobre ella desaparece. Paula comienza a humillarlo varias veces y por su condición, Antenor no puede defenderse y se queda callado. Durante el relato se puede ver cómo Antenor pasa de dominador y abusador a ser dominado y humillado por su víctima, y cómo Paula, después de las vivencias traumáticas de su vida y su relación, la llevan a tomar la decisión final de este cuento. Algunos de los temas principales que yo destaco son la desigualdad de derechos, que se puede ver en varias ocasiones, como cuando la abuela de Paula la vende a un señor poderoso, cuando Antenor trata a Paula como su objeto de pertenencia o cuando la abusa física y emocionalmente. Y el patriarcado, que se refleja a lo largo de todo el relato con el personaje del patrón. Los contenidos de ESI que se pueden apreciar en el cuento son la violación de Antenor hacia Paula, que termina en un embarazo no deseado por ella, la violencia de género en la adolescencia, que ocurre en las escenas en las que Antenor violenta a Paula física y emocionalmente, la vulneración de derechos humanos, se ve cuando la abuela de Paula la vende, aludiendo a la trata de personas. Y la explotación sexual, que se muestra en los momentos en los que el patrón abusa sexualmente de Paula con el fin de embarazarla. Hola, yo soy Trini. A mí me tocó hablar sobre el libro que se llama Come Tierra, que está escrito por Dolores Reyes, que lo leímos hace muy poquito. Solo leímos los primeros 2 capítulos. Este libro es una novela cuya protagonista se llama Ailén y es una niña, es muy chiquita, tiene aproximadamente unos 9 años más o menos.
Bueno, voy a empezar un poco con su familia. Su familia se compone de su mamá, de su papá, de su hermano que se llama Walter y de su tía. Bueno, el libro empieza con su madre falleciendo, su padre nunca se habla porque la abandona y ella se queda con Walter y su tía. Bueno, y un poquito el argumento del libro es Ailén come tierra y así ella puede ver, tocando un objeto de una persona que haya fallecido, puede ver su muerte y puede ver lo que le pasó y así poder resolver crímenes a través del libro. Entonces el gran tema de este libro es la muerte. Y bueno, en cuanto a los temas de la ESI podemos observar 4. El primero es el cuerpo que cambia, la autonomía y su construcción progresiva. Y otro es construcción de identidad y de proyecto de vida. Esto lo podemos ver reflejado en una parte en la que Ailén dice: ¿quién va a hablarme ahora? Sin vos no soy nada, no quiero ser. ¿La tierra va a hablarme? Sí, ya me habló. El otro tema de ESI es discriminación, bullying y violencia de género. La protagonista es víctima de bullying por sus compañeros del colegio, víctima de violencia por su tía y ella reconoce violencia de género de su padre hacia su madre. Lo podemos ver en el libro en un momento en el que la tía le dice: sucia, te veo tragando tierra otra vez y te quemo la lengua con un encendedor. También lo podemos ver en otro momento que la madre, cuando la están enterrando, ella dice: veo los golpes aunque no los sienta, la furia de los puños hundiéndose como pozos en la carne. Veo a papá. El último tema de ESI que podemos ver, que es el que yo agregué, es la falta de maternidad y paternidad en la adolescencia. Claramente ella tiene una falta muy grande y por eso es que le pasan muchísimas cosas, ¿no? Y dentro de eso viene la soledad. Ella en un momento dice: hubiera querido que saliera aunque fuese algún bicho a estar conmigo, pero no pasó. Y en otra oportunidad ella dice: no sé nada de papá. ¿Le pregunto a la tierra? Este libro a mí, en mi opinión, me gustó mucho. Ailén me llegó al corazón. Es un libro que fue prohibido en muchas escuelas por su lenguaje sexual, que es muy explícito. Me dio un poco de asco el hecho de comer tierra a lo largo mientras lo iba leyendo, pero está muy bueno. Muchas gracias. Las malas, de Camila Sosa Villada. Este relato nos habla de un niño que sufre maltrato verbal y psicológico de parte de su padre. Esto pasa porque el relator da a entender que su deseo es cambiar de sexo, ya que en su interior se percibe así. Al querer demostrarlo, se da cuenta que nadie de su familia comparte con su pensamiento. Los temas principales son violencia, discriminación y cambio de género. Los temas principales son la violencia, la discriminación y el cambio de género. ¿Cómo aparecen estos temas? Hay violencia física, psicológica, emocional y verbal. Todas son realizadas por el padre hacia su esposa e hijo. La discriminación se ve muy notoria por toda la familia del protagonista, ya que ninguno acepta el cambio de género. Esto está presente en todo el relato, ya que la persona que lo realiza es el protagonista. ¿Cuáles temas de sí aparecen? Construcción de identidad y de proyecto de vida. Aún sin saber que me liberaré de él al convertirme en travesti, que contrario a lo anunciado, la salvación serán un par de tacos y un lápiz de labio color rosa viejo. Esto nos da a entender que el protagonista ya tiene su proyecto de vida y cuál va a ser su identidad. La pareja, el amor y el cuidado mutuo en las relaciones afectivas, mirada hacia la violencia de género en el noviazgo. Ya lo vi golpear a mi mamá,
Ya vi cómo mi mamá acepta todo de él con una sumisión de animal desválido. Acá observamos la violencia que sufre la mamá del protagonista por parte del padre. El reconocimiento y respeto a las distintas maneras de ser mujer y de ser varón. Al comienzo rezo para cambiar, para ser como ellos quieren, pero a medida que me interno en esa fe cada vez mayor, empiezo a rezar para despertarme al otro día convertida en la mujer que quiero ser. Acá nos da a entender que el único que se reconoce y se respeta es el protagonista. El análisis crítico de la femineidad y la masculinidad en distintos contextos. Un día estoy en una reunión familiar y mi papá dice, si tuviera un hijo trans o drogadicto, lo mataría. ¿Para qué tener un hijo así? Pregunta a todos en la mesa, y todos coinciden, dicen, sí, claro, ¿para qué tener un hijo así? Mi mamá también coincide con él. Acá se observa el rechazo que tiene el padre y los familiares hacia él. Este breve fragmento de la novela Las Malas, de la autora Camila Sosa Villada, cuenta la triste realidad de un niño que lucha entre su deseo de volverse mujer y entre su familia, específicamente su padre, quien afirmó querer matarlo antes de que se vuelva puto. El protagonista expresa sus deseos de morir y angustia por querer ser diferente. Los temas principales son los sentimientos reprimidos, el deseo de querer ser alguien más y la violencia intrafamiliar. Este fragmento está relacionado con la ESI, con la construcción de identidad y de proyecto de vida, y con la idea del cuerpo que cambia, la autonomía y su construcción progresiva, ya que lo que él más anhela es poder ser visto y tratado como una mujer. En lo personal, el texto me pareció muy interesante, ya que pueden haber muchos niños o niñas que se sientan identificados o identificadas con este tema, y está bueno que sepan que no está mal pensar diferente y que siempre tienen que ser ellos mismos.